Hola, mis buenos amigos y compañeros de lectura de la palabra de Dios. Ahora nos corresponde Marcos capítulo número 4. Y vamos caminando con los discípulos junto a Jesús a la hora de leer el evangelio o los evangelios. Y miren, este evangelio de Marcos, como ya lo comenté desde el principio, es un evangelio diferente al de Mateo y al de Lucas, porque presenta muy pocos sermones de Jesús. De hecho, una versión como esta que tengo yo, está puesta las palabras de Jesús en rojo y los comentarios de los escritores en negrita. Se los voy a mostrar, que seguramente ya ustedes lo conocen, se dan cuenta y tienen Biblia seguramente como esta. Y bueno, de las cosas, de las riquezas que yo encuentro de una presentación bíblica como esta, es que en los comentarios del evangelio voy observando el desarrollo de ellos en su conocimiento, en su entendimiento de quién era Jesús y lo que significaban sus enseñanzas. Así que comenzamos el capítulo número 4 y miren, al final van ustedes a darse cuenta, en el último versículo del capítulo 4, todavía no lo busquen, van a encontrar allí cómo es de que el cuestionamiento de ellos es extraordinario ante las palabras y los hechos de Jesús. Bueno, en este capítulo 4 tenemos algunas parábolas del Señor Jesús, así que vamos a comenzar leyendo. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas. En este capítulo inicia con parábolas, explica mucha de su enseñanza por parábolas. Vamos a entender el propósito de las parábolas, y es algo extraordinario. Bien, así que estamos sentados en la arena. Jesús está encima de una barca en el agua, y estamos escuchando la voz de él, ¿verdad? Desde el mar hacia nosotros, hacia la tierra. Y dice, les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Parábola de Jesús, la parábola del sembrador. Alguna semilla murió, no dio fruto, y unas pocas dieron fruto, y mucho fruto. Entonces les dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, es una exhortación del Señor para decir, ¿entienden? Y si no entienden, pregunten. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Los que estaban cerca de él con los 12. Esta es lo que es la reacción normal de cuando se escucha una parábola, y porque una parábola es tan descriptiva. Y bueno, ¿qué significa? ¿Qué significa, verdad? Esto de la semilla, y de dónde siembra, y de los terrenos y todo eso. Y pues es lo normal. Pues la parábola tiene el propósito de provocar el entendimiento, ¿verdad? La pregunta, el quiero más, explícame, dime más, necesito más, no entiendo. Y eso fue lo que sucedió. Y les dijo, verso 11, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¡Wow! Eso es una expresión muy dura, muy dura, muy dura.
Sin embargo, hay que ser cuidadosos de no excedernos en la interpretación del propósito de las parábolas, porque cualquier conclusión que tú hagas, que yo haga o que escuchemos de predicadores, debemos de calibrarla a la luz de lo que hizo Jesús y de lo que explicó en otras partes, como en este mismo capítulo vamos a encontrar más adelantito en el versículo 30 concretamente, más acerca del propósito de las parábolas. Pero por lo pronto aquí es fuerte, tremendo, es una palabra del Señor que sacude conciencias, ¿verdad? Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es decir, las parábolas no tienen ese propósito. Las parábolas no. Es como si alguien dijera, ay, mira, te voy a explicar con la filosofía acerca del evangelio de Dios y todo esto, y esperar que con explicaciones filosóficas la gente se va a convertir. La gente se va a arrepentir de los pecados. Oh, ya entendí lo que los diálogos platónicos expresaron acerca del reino de Dios y por lo tanto me arrepiento. No. Las parábolas no tienen este propósito. Las parábolas son instrumento literario limitado, como una poesía. Son instrumento literario muy limitado, que aquí está señalando el Señor Jesucristo. Entonces, y les dijo, no sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Verso 14. El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hay palabra en ciertos corazones tan duros que el diablo fácilmente viene e inyecta dudas, y el mensaje de la palabra se elimina totalmente. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, no Satanás, por causa de la palabra luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos y los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. No Satanás, no las tribulaciones o persecuciones, sino el engaño de las riquezas. Verso 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Solamente estos que tienen un corazón completamente dispuestos hacia el Señor son los que producen tanto fruto. También les dijo otra parábola. ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Sí, la luz, la enseñanza de Jesús es para que alumbre a todos, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, pregunte, ¿verdad? Los maestros, qué importante es que los maestros provoquemos preguntas. Una enseñanza que no provoca preguntas es una enseñanza que queda en el aire. Y Jesús lo expresa de esta manera: el que tiene oídos para oír, oiga, pregunte. Ese es el propósito. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. En fin, un modismo judío que puede ser entendido fácilmente, de que si uno tiene muy poquito y no lo pone a trabajar, lo pierde. Se pierde el dinero guardadito, va perdiendo valor y
se pierde completamente. Y decía además, verso 26, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Y yo añadiría aquí, el que tiene oídos para oír, oiga, pregunte. Mi hermano, mi amiga, mi pariente, mi compañero, pregunte a su pastor o pregúnteme a mí, ¿verdad? Y si puedo, con todo gusto, le voy a poder ayudar. Pero qué importante es preguntar. El propósito de las parábolas es para que nos inquietemos y preguntemos. Que Dios te bendiga. Seguimos. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano, es decir, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Nuevamente el Señor busca parábolas, ¿verdad? Y tenía parábolas para poder explicar y tantísimas parábolas para provocar la inquietud, las dudas, las preguntas, ¿verdad? Pero recuerden, las parábolas no son para provocar un arrepentimiento, ¿verdad? No. Y eso debemos de tenerlo bien claro. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Yo me pongo a pensar en qué parte del evangelio, ayúdenme por favor a buscar. Después que el Señor habló alguna parábola, la gente se arrepintió. No, creo yo que no hay tal cosa. Nicodemo, cuando escuchó también parábolas de Jesús, o metáforas del Señor Jesús, le preguntaba y le decía, ¿cómo puede un hombre viejo volver a nacer? O sea, ¿por qué? Porque las parábolas son para preguntar y es un instrumento de un maestro, de un buen maestro. Y un buen maestro el discípulo debe de ser muy preguntón, de veras. Les animo para que nos hagamos discípulos preguntones. Muchísimo. Bien, verso 33. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y ya hemos visto que sus discípulos eran preguntones. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, se estaba hundiendo esa barca, y él estaba en la popa. En la popa es la parte de atrás de un barco, de una barca. A mí me ha ayudado mucho esa metáfora de viento en popa. Todo va viento en popa, una metáfora, una parábola. Y viento en popa significa que el viento está soplando de atrás hacia adelante y te empuja hacia el frente. Así que espero que te ayude esta metáfora, hablando de parábolas y que es una metáfora, ¿verdad? El Señor estaba durmiendo en la popa de esa barca. Sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que nos morimos. Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Así como les hablaba a los demonios, calla, enmudece, sal de esa persona, y ¡pum!, inmediatamente salían, ¿verdad? Lo mismo aquí pasó. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados, amiedados? ¿Cómo no tenéis fe?, le dice el Señor. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Se preguntaban, ¿verdad? ¿Quién es este? Y recuerden ustedes, el Evangelio de Marcos comienza diciendo, Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, para que descubramos quién es Jesús,
como Mesías, como ungido, pero también como hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Y aquí están, ¿verdad?, los comentarios en negrita de los evangelios, como les decía yo, en negrita y en rojo, algunas versiones, y termina el versículo 41 con un comentario de Marcos, ¿verdad? Que ellos se preguntaban, los discípulos, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mi amigo, mi hermano, mi compañero del alma, qué gusto poder estar contigo compartiendo la palabra de Dios, leyéndola y haciendo algunos breves comentarios. Que Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia. Hasta la próxima.